es académico e investigador en estudios de China y el este asiático de Georgetown University desde Washington. Pase, es un gusto tenerte en el programa. Esto salió en Bloomberg, después lo cogió Reuters. Ellos citan fuentes cercanas, no nombran quién, por una cuestión de que no pueden, pero nombran fuentes cercanas de que altos oficiales del gobierno chino estarían recomendando de que se disminuyera la compra de bonos del Tesoro estadounidense o de por sí parar la compra de bonos estadounidenses. Hay debates de cuál sería el efecto, unos dicen que sí, que otros serían menor, otros dicen que China ya viene disminuyendo la compra de bonos estadounidenses, pero una de las lecturas que le están dando los mercados es un tema político. Y es interesante que todo esto sucede a la vez que se anunció que AT&T no va a hacer negocio con Huawei, China. MoneyGram, no le permitieron a Alibaba o la división Ant Financial de comprar a MoneyGram por cuestiones de seguridad nacional. Hay una preocupación en Estados Unidos con el tema de la seguridad nacional, de que China está metiéndose mucho en los Estados Unidos, sacando tecnología, y eso pone en riesgo la cuestión, las ventajas militares que tiene Estados Unidos y las ventajas competitivas. ¿Qué lectura le estás dando tú a todo esto? Bueno, esta es una cuestión fundamental y ya ha pasado antes y va a seguir pasando muchas otras veces. Si volviéramos 40 años para atrás y en vez de China dijéramos Japón, estaríamos en una situación parecida. Simplemente hay que acordarse las consecuencias que tuvo, las implicancias que tuvo la compra por parte de Mitsubishi y del Rockefeller Center en New York. O sea, esto ha pasado y también las estructuras dentro del gobierno de Estados Unidos preocupadas con las inversiones extranjeras, en particular las chinas, se han ido desarrollando y han ido cambiando a través del tiempo y seguramente pronto va a haber otras reformas. Acá, si me permite, Javier, en vez de ver la cuestión en forma inmediata con el microscopio, propongo que la veamos con el gran angular. Estamos ante un proceso, una emergencia, una nueva superpotencia, y es complicado para la potencia que ya existe adaptarse a esta situación. Y la otra cosa fundamental que nunca hay que olvidar es que la relación de Estados Unidos con China es la relación bilateral más importante del mundo. Así que va a haber muchos ruidos, a veces nueces también, pero va a haber tensiones siempre en los próximos años por los temas económicos y los temas políticos. Ahora, cuando hacen la comparación con Japón, que eso fue lo primero que vi, hay una diferencia, hay matices de diferencia entre Japón y China. Primero, China es mucho más grande. Segundo, el sistema de gobierno. O sea, en Japón tú tienes un sistema de mercado. En China tú tienes un gobierno que está detrás de las empresas. La preocupación está que muchas de estas empresas, que aquí tengo números, que por ejemplo, China en Estados Unidos, la inversión directa llega a cerca de 64.000 millones versus la de Estados Unidos en China, que es mucho más grande, llega a los 228.000 millones de dólares. Esos números lo sabes tú mejor que yo. Pero lo que preocupa es que acá tú tienes un sistema de mercado abierto. Estas son empresas privadas que quieren hacer negocios en China, lo cual China a veces se la hace complicada a las empresas norteamericanas, y han habido muchos casos. Sin embargo, estas son empresas chinas que vienen a Estados Unidos, que están financiadas por el gobierno chino, que tienen acciones del gobierno chino o son partes del gobierno chino. Lo que preocupa es que los chinos ya han dejado antecedentes que les gusta tomar mucha información, de tomar tecnología, y esa tecnología la están utilizando para su propio beneficio, que mañana pudiera ser un enemigo. Y ahí es donde viene lo que dicen los críticos, el matiz de que esto no es Japón, esto es China. ¿Qué dices tú? Absolutamente. Simplemente decía que hay que imaginarse, si causó preocupación hace 40 años Japón, ¿qué queda para China? Que por las razones que acabas de exponer perfectamente. Así que esto va a continuar. Se persiguen dentro del gobierno de Estados Unidos a la vez objetivos contradictorios, porque se quiere aumentar la inversión, se quiere mantener el empleo o crear empleo nuevo, y a la vez existen todas estas preocupaciones de seguridad nacional. Entonces hay distintas agencias dentro de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que tienen tensiones entre ellos, porque se persiguen a la vez objetivos de política que son contradictorios. Y a su vez, el otro tema muy importante
es que si se toman medidas duras contra las inversiones chinas, también puede haber represalias como las que se han nombrado. Entonces, es difícil calibrar a la vez cuál es la mejor política para los intereses del pueblo norteamericano y a la vez calcular cuáles pueden ser las reacciones del otro lado. Reitero, estos problemas van a seguir existiendo por un largo plazo, pero a la vez hay un límite claro que es de que es la relación bilateral más importante del mundo, con lo cual deberíamos esperar cierto tipo de moderación en el mediano plazo, por lo menos. Y Paz, hay una cosa importante, que esto es un juego de ajedrez, porque aquí entra el comercio, entra la seguridad nacional, entra la expansión china en el sur de Asia, entra el tema de Corea del Norte, entra la influencia china y las preocupaciones que hay con los vecinos en la región, entra una potencia grande que quiere ser un jugador fundamental, Estados Unidos que le preocupa, que también quiere entrar a China. Hay muchas piezas dentro de este gran rompecabezas que debemos analizarlo así, movimientos de pieza por pieza. Y lo que vamos a hacer, vamos a traerte y vamos a analizarlo. Vamos a hacer un mapa, vamos a mostrar todas esas variables para que la gente entienda que esto no es una sola movimiento de piezas. Son muchas piezas que se están moviendo a la vez, lo que hace el caso muy complicado. Gonzalo Paz, él es académico e investigador en estudios de China y del este asiático de Georgetown University. Sabes, Paz, fue un gusto haberte tenido en el programa. En bonos, de nombre Bill Gross, lo conocen ustedes, interpretar esta subida de rendimientos como el inicio de un mercado en baja para el mercado de bonos. Y así lo tuiteó, usando la cuenta de Twitter de su empresa de inversión, Janus Henderson Group. Citamos: mercado en baja en bonos, confirmado hoy, esto es del martes. Trayectorias de 25 años rotas en bonos con vencimiento a 5 y 10 años. Y es que hay otros factores que van a inundar el mercado de bonos también y hay que tener en cuenta. Entre ellos, como factores a futuro y en el presente, el hecho de que la Fed se va a desprender de bonos del Tesoro que compró durante la crisis financiera para estimular la economía, es decir, va a reducir su hoja de balance. Factor 2, la reforma fiscal de Donald Trump, que estará agregando por lo menos $1 billón en lo que es el déficit, y el gobierno, como cualquier otro, necesita financiar ese déficit, es decir, podría llegar más deuda al mercado. Pero también hay otro factor, la venta de más bonos soberanos de otras naciones desarrolladas. Se estima en al menos unos $15,000 millones en un solo caso, el de Alemania, pero no es el único país que va a vender bonos. Así que el tema está acaparando ya la atención internacional y por eso es que hay que mirarlo y entender qué consecuencias hay desde el tema de el costo del crédito hasta la fiesta en el mercado accionario. Gracias, Alberto Bernal de XP Securities, por acompañarme. Obviamente el disparador de hace unas horas es el Banco Central de Japón. Más bancos reducen su compra de activos, pero ya para ti es un mercado en baja como algunos cantan. ¿Cómo lo estás viendo? Hola Gaby, antes que todo feliz año, muchas gracias por la invitación. Mira, yo generalmente estoy siempre de acuerdo con Bill Gross. Creo que esta es la primera vez que no voy a estar de acuerdo con Bill Gross. Yo no creo que estemos a puertas de un proceso en el cual vamos a tener unas caídas sostenidas de los precios de los bonos o un incremento de tasas de interés por muchas razones, pero básicamente yo creo que la más importante es la siguiente, que yo sigo siendo muy escéptico sobre la capacidad de la economía de Estados Unidos de generar mucha más inflación, aún después de haber aprobado la reforma tributaria de Trump. ¿Por qué? Porque creo que el nuevo mundo, el mundo de las nuevas telecomunicaciones, el mundo de Amazon, el mundo que se está envejeciendo, básicamente personas saliendo de la fuerza laboral, etcétera, creo que esas realidades son mucho más consistentes con un proceso de baja de inflación a un proceso de mayor inflación. Por lo tanto, este movimiento de los bonos me parece muy normal después de tanto tiempo de ganar tanto dinero, digamos, a través de este mercado. Pero creo que no va a ser algo extremadamente fuerte como algunos están pronosticando. Lo cierto sí es que sí ves un 2018 con un mercado de bonos inundado de papeles, ¿no?
Sin duda. ¿Y entonces? Y tú nombraste, por ejemplo, una cosa muy importante, que es el incremento del déficit fiscal que va a haber en el 2018. O sea, la estimación en XP es que el déficit fiscal de Estados Unidos va a pasar de aproximadamente 650.000 millones de dólares a 800.000 millones de dólares. Entonces tú dirás, pero qué extraño que Alberto entonces dice que no van a subir las tasas de interés si hay ese incremento de déficit. Ahora, la cuestión, Gaby, es que, por ejemplo, yo estoy convencido de que Japón no tiene opción diferente a seguir imprimiendo dinero todos los meses. Japón sigue imprimiendo aproximadamente 50.000 millones de dólares todos los meses. Son 600.000 millones de dólares de nueva liquidez que está entrando en la economía mundial. La otra cosa que sigue sucediendo, Gaby, es que la China, por ejemplo, y Alemania siguen siendo países que están generando un exceso de ahorros a nivel mundial. Y mucho de ese recurso adicional de ahorros no se está pudiendo utilizar porque la nueva economía, los Amazon, el Facebook, el Twitter, etcétera, etcétera, necesitan mucha menos inversión física, por lo menos, sí, para hacer sus operaciones que lo que necesitaba, digamos, una Coca-Cola. Cuando Coca-Cola quería mejorar su producción, tenía que hacer una planta nueva. Ya no es lo mismo con Google, por ejemplo. No, claro. Dos preguntas que me quedan en el radar, Alberto. Primero, en esta tendencia que estamos viendo, la primera pregunta que nos hacemos es el tipo de efectos inmediatos sobre el costo de créditos, y estoy pensando obviamente en créditos hipotecarios, y en dónde lo estás viendo, no sé, a mitad de año, pensando en que esta trayectoria se mantiene. Y la segunda pregunta, y te las dejo para que las respondas, ¿cuánto esto es una alerta ya en el mercado accionario? Porque aquí lo que pasa, lo que hace el movimiento es que más inversionistas digan, oye, me voy a salir tantito y ya voy a diversificar más de las acciones, ahora sí a los bonos, porque los rendimientos van a ser cada vez más atractivos. Claro. Pues mira, hagamos un hipotético y asumamos que yo tengo mi visión totalmente errada. Y efectivamente comenzamos a ver un incremento más fuerte de tasas de interés. Digamos que el escenario de otros analistas del mercado, que son muy escépticos sobre las tasas de interés, o sea, que esperan que suban mucho, se materializa. Los efectos que tendría esto serían bastante importantes. Primer efecto, se apreciaría fuertísimamente el dólar norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que el peso mexicano se iría a 20, el peso colombiano sería a 3.200, 3.300, ponle el real a 3.60. Entonces las personas que están invertidas en mercados emergentes perderían bastante dinero, porque se caerían los valores de esos activos. Al subirse las tasas de interés en Estados Unidos también sucedería que lo que tú estás nombrando, comprar una casa en Estados Unidos se volvería mucho más caro. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de la hipoteca se te incrementaría. Entonces, todos esos, digamos, un escenario de incremento de tasas de interés bajo ningún escenario es positivo, por lo menos desde el punto de vista que yo lo tengo. Ahora, hay un sector de la economía que sí se beneficiaría, que serían los retirados. Cuando los retirados, cuando las tasas de interés suben, pues los ahorros de los retirados, los annuities o las inversiones en bonos para estas personas van a generar muy seguramente un poco más de retorno en términos de dividendos. ¿Sí o no? Advertencia la que hemos visto en las últimas horas para el mercado accionario. ¿No? ¿No todavía? No, si esto se mantiene, Gaby, esto es una advertencia muy importante y podríamos tener unas correcciones muy importantes. Como te digo, yo pienso que esto no va a ser, pero si yo me llego a equivocar, claro, vamos a tener un movimiento bastante interesante de volatilidad en los próximos meses. Bueno, lo que sí entonces es la oportunidad de analizarlo para que la gente entienda en perspectiva lo